Es un gusto estar aquí. Desde hace algunos años yo he venido trabajando la producción en cine Super 8, un cine muy peculiar por sus características de producción, un cine que tiene muchas características de amateurismo. Y recientemente he estado trabajando la producción experimental del Super 8. No todo el Super 8 fue un cine experimental, pero últimamente he estado trabajando algunas películas que fueron experimentales en el Super 8. El hecho es que en esta ponencia lo que quiero presentar es una suerte de delimitación de cómo ocurre esta experimentación en Super 8, sobre todo en contraste con una posición internacional y concretamente latinoamericana. Mientras que en el cine experimental de las metrópolis culturales, Estados Unidos, Europa, la experimentación ocurrió en 35 milímetros o en 16 milímetros, en América Latina la experimentación ocurrió casi siempre en Super 8. Entonces lo que quiero poner en esta ponencia es una suerte de delimitación de esta experiencia latinoamericana y mexicana también, preguntándome cuáles son las características que el formato está imprimiendo al tipo de experiencia cultural, tratando de probar si una cosa en la que yo he insistido muchas veces, bueno, o me he preguntado muchas veces, ¿hasta qué punto el uso de un formato implica la instauración de un género, una manera particular de concebir las cosas? Se llama El cine experimental en Super 8, México y la frontera cultural latinoamericana. En el presente trabajo pretendo abrir una reflexión sobre cómo el formato Super 8 fue utilizado como un soporte específico en la experimentación fílmica de México y América Latina. Se trata de un cine poco estudiado, salvo en casos particulares, como realizadores que alcanzaron una cierta fortuna crítica. Estoy pensando en el mexicano Teo Hernández, en el brasileño Hélio de Tizica o en los argentinos Claudio Caldini y Narcisa Hirsch. Lo cierto es que nos encontramos ante un grupo de películas y de realizadores de los cuales todavía hay mucho que investigar. Así como el formato Super 8 tenía la ventaja de ser accesible para los artistas que provenían de medios como la fotografía, las artes plásticas, el performance, también tenía características que determinaron algunos graves problemas de conservación. La película que se obtenía de la filmación era un positivo reversible que era difícil, o por lo menos costoso, sacar copias. Un caso totalmente distinto de las películas realizadas en 16 o 35 milímetros que tenían un negativo del cual podían sacar una gran cantidad de copias o una mediana cantidad de copias que hacía más probable que esas películas fueran conservadas en alguna serie. Esa peculiaridad del formato ha determinado su relativo desconocimiento en el presente, por lo que es necesario reconstruir un mapa cultural que pueda entenderlas y visualizarlas nuevamente. Habría que hablar un poco sobre las características del cine Super 8, porque ya en esta era digital se nos ha olvidado cuáles son las características de ese formato. La película Super 8 fue lanzada por la Kodak al mercado en el año de 1965 como una versión mejorada de la cinta de 8 milímetros que hasta entonces había sido muy utilizada por los aficionados al cine. A diferencia de su antecesora, ofrecía una mayor superficie de proyección como resultado de la reducción del tamaño de las perforaciones de la película. Además, tenía sonido gracias a una cinta magnética situada en uno de sus lados. Por último, venía insertada en una pequeña caja que la protegía de una posible veladura a la exposición de la luz. Todo esto conformaba una película fácil de usar y con características, imagen, color, sonido, muy semejantes a las del gran cine. La maniobrabilidad del Super 8 determinó que se convirtiera en el formato preferido del cine para el cine familiar, pero también para quienes aspiraban a hacer cine con sus propios recursos, de manera independiente. Para principios de los años 70, el Super 8 ya era el más común de los formatos subestándar, es decir, los no profesionales, entre los cuales también figuraba el 16 milímetros. El Super 8 fue el formato más accesible para muchos artistas latinoamericanos que estaban interesados en una experimentación visual cinematográfica. Este trabajo intenta presentar una perspectiva latinoamericana de la experimentación en Super 8. Es importante subrayar que por diversas circunstancias la película Super 8 no llegó a todos los países del continente de la misma manera. Por ejemplo, en Cuba, que vivía en los años 70 y 80 inmersa en el proceso revolucionario, no había un mercado abierto de cámaras y película virgen estadounidense.
En Chile, la distribución de películas Super 8 fue escasa y no hubo concursos de cine amateur. Lo que sí había en Chile es un chocolate muy famoso que se llama Super 8. Cuando yo fui a Chile a buscar Super 8, lo que me decían como chocolate. Prácticamente era un formato desconocido. En Uruguay se podía conseguir la película, pero los rollos tenían que ser enviados al exterior, o a Argentina, al otro lado del río, o a veces a lugares tan lejanos como Panamá para ser revelados. Entonces esto restringía el acceso a esta película. También habría que destacar que se trataba de un formato accesible para unos e inaccesible para otros. Por barato que fuera, nunca se trató de un medio de difusión masivo como ocurrió años después con el video o como ocurre hoy en día con las plataformas digitales. El precio del rollo, revelado, cámaras, equipo, edición y proyección determinaron que fuera utilizado por las clases medias y altas latinoamericanas, que al poder adquisitivo sumaban cierto capital cultural que quedaba particularmente manifiesto en torno al concepto de experimentación clínica. Sería imposible encontrar una actitud y un concepto unitario en la experimentación de la producción latinoamericana en Super 8. Más que una definición dogmática, para este trabajo se incluyen de manera muy abierta películas que fueron filmadas con una intención de romper narrativas convencionales y que implicaban una reflexión conceptual que podía estar acompañada de búsquedas formales, hablando un poco de aquella discusión que teníamos ayer sobre qué constituye la experimentación. El hecho de que el Super 8 haya sido un formato situado en los márgenes de una producción cinematográfica dominante que estaba marcada por los formatos y expectativas del cine comercial no lo constituye necesariamente como un producto innovador. Por ejemplo, casos como el del mexicano Gabriel Retes, que desde un principio filmaba Super 8 en sus inicios, desde un principio aspiraba al gran cine en esas producciones de pequeño formato, fueron muy comunes en el cine latinoamericano. De hecho, era algo común que en los países donde no se desarrolló la industria fílmica se usara ese pequeño formato para hacer películas convencionales. Eso pasaba, por ejemplo, mucho en Bolivia, donde no había una industria de cine, y entonces ese gran cine que solo podía haber sido hecho con Super 8, o bien en el caso, por ejemplo, de Venezuela. En Venezuela, películas como las de Diego Riz, que son filmadas originalmente en Super 8, tienen toda una característica de maniobrabilidad del Super 8, pero son inmediatamente escaladas a 35 milímetros para una vez que ya están hechas. Son en pequeño formato de manera original, pero aspiran después al gran formato. Esto nos lleva a poner sobre la mesa el problema de las similitudes y de las diferencias. Yo estoy de acuerdo con Pablo Antonio Paranaguá que para establecer una valoración sobre el cine latinoamericano es necesario partir del reconocimiento de sus diferencias. No tiene nada que ver el refinamiento fiel a las tendencias de las metrópolis culturales que por entonces caracterizó a la experimentación en países como Argentina o Brasil, con la intencionalmente descuidada exploración autogestiva de grupos, de películas como las del no grupo mexicano, donde estaba Mario Bustamante, una serie de artistas performanceros que estaban proponiéndose ser descuidados. No es lo mismo el impacto social del impacto internacional de cine de vanguardia de Caracas, que en los años 70 era un fenómeno importantísimo que traía a grandes experimentadores de muchas partes del mundo, que la pequeña cofradía de superochistas experimentales argentinos agrupados en el Instituto Goethe de Buenos Aires en los años más fuertes de la dictadura en Argentina. Hay condiciones distintas y a veces radicalmente distintas, como por ejemplo el capital cultural de quienes lo hacían. Algunos experimentaban desde el pleno conocimiento de las tendencias internacionales de la vanguardia y otros desde una posición mucho más marginal. Sin embargo, la práctica de unos y de otros sigue siendo una práctica experimental. En este tipo de producción existía una delgada línea divisoria entre el amateurismo y la experimentación. En un cine de estas características, reducido, sin mucho dinero de por medio, sin grandes públicos, muchas veces la práctica amateur termina por ser radicalmente experimental. Es el caso de las películas de la agrupación Procine Arihuanabense, un pequeño grupo de cubanos que en los años 50 producían películas en la ciudad de San Antonio de los Baños, donde hoy está la Escuela Internacional de Cine, por cierto, que realizó en los años 50 películas de 8 milímetros que aspiraban a ser gran cine.
Eran películas sobre gángsters, sobre invasiones marcianas, y a su manera terminaron experimentando, no lo pretendían, pero acabaron haciendo una innovación. Los académicos contemporáneos cubanos, como Luis Amarici, como Luciano Castillo, el actual director de la Cinemateca Cubana, no dudan en encontrar en esta experiencia el origen de la experimentación del cine cubano, o cuando menos un antecedente a tomar en cuenta. Pero esa era una práctica anterior a la revolución. La consolidación del ICAIC como instancia estatal condujo a una producción de cine en la isla que puso fin al amateurismo, aunque se sabe que hubo una producción de cine aficionado filmado con cámaras soviéticas que contó, por supuesto, con toda la oposición y desconfianza de Alfredo Guevara, el director y fundador del ICAIC. Pero ese es un tema del que habrá todavía que investigar. En algún discurso de Alfredo Guevara le encontré una referencia a que está reflexionando sobre que sabe que hay jóvenes que van al malecón de La Habana y que le compran a los marineros soviéticos pequeñas cámaras, yo me imagino que eran de 8 o de 16 milímetros, y que con ellas filmaban peliculitas amateur, y empieza Alfredo Guevara la disquisición de que si será bueno o no será bueno, entró la revolución, entonces decía que sí, que el amateurismo estaba bien, pero probablemente se colarían ahí manzanas podridas que contaminarían a los jóvenes bien intencionados, y que el amateurismo podría ser que fuera una buena cosa si fuera dirigida por la juventud comunista. Si no, en fin, el caso está en que sí hay una producción amateur, probablemente experimental, y habría que investigarla. Todavía está por descubrir. En México, la producción de amateur de los superocheros mexicanos terminó por asumirse como parte de una contracultura que operaba en los márgenes del escenario artístico y cultural del momento. Todo esto sin llegar al extremo de formular un tipo o un género de lo que podríamos llamar un experimento por accidente. No es el caso. Son intencionalmente películas que exploran. La producción de películas en Super 8 está circunscrita a un contexto histórico muy específico. El formato se distribuyó en América Latina entre finales de los años 60 y mediados de los 80, cuando fue desplazado por el video, que se convertiría en el dispositivo para producción de imágenes aún más accesible que el Super 8. Esta temporalidad coincide con procesos específicos de países latinoamericanos, la mayoría de ellos, Argentina, Brasil, Uruguay, vivían dictaduras que controlaban férreamente al cine y los medios masivos de comunicación. Y en los que no había una dictadura, como es el caso de México, Colombia o Venezuela, se vivían tiempos de confrontación política. Pienso en el 10 de junio en México, los procesos sindicales, el M-19 en Colombia, etc. Un grandísimo etcétera. Esto determinaba que el Super 8 fuera una válvula de escape, un medio que era difícil de custodiar. Se trataba de películas únicas debido al alto coste de sacar copias, que les recuerdo, donde muchas veces se construían metáforas artísticas que interpelaban a los regímenes. Por ejemplo, hay una película muy interesante que se llamaba O lento, seguro, gradual, de relativo striptease de Zé Fusquinha, una película brasileña de Amin Stetler, que jugaba con aquella definición que los dictadores brasileños militares habían hecho sobre su actitud hacia la democracia. Cuando les preguntaban que si aquello era una dictadura, los militares contestaban: no, existe aquí un lento, gradual y progresivo camino hacia la democracia. Entonces un superochero brasileño lo que hace es un lento, gradual y progresivo striptease de Zé Fusquinha, que es un gordo que está empujando un Volkswagen, un bocho, un Fusquinha para el tema brasileño, y que conforme va avanzando, empujando el bocho en la carretera, va desnudándose progresivamente hasta que termina completamente en cueros empujando el vehículo. Por supuesto que había una serie de burlas y de diálogo metafórico con la dictadura brasileña que estaba puesta ahí en el caso. En el caso de Uruguay, por ejemplo, hay una producción metafórica, ¿no? Por ejemplo, un grupo en los años más duros de la dictadura, un grupo de cineastas experimentales que se llaman Cineco, hacen una película sobre un experimento de poner un auto bonito, el autito se llama la película, un coche de pedales bonito, en un jardín de niños, y los niños empiezan a pelearse por el auto, y después finalmente los niños solitos encuentran una manera de organizarse y repartir el uso de aquel juguete en discordia como una metáfora de la organización colectiva, una organización colectiva que es capaz de imponerse sobre las condiciones del autoritarismo.
Es decir, son cines que tienen una fuerte carga metafórica para interpelar a las dictaduras. Los superochistas argentinos, que eran decididamente formalistas y antipolíticos en plena represión de la dictadura, también, bueno, aquí es interesante ver que ahora la historiografía contemporánea ha encontrado rasgos de resistencia en su apoliticismo. Por ejemplo, hay quien ve en las películas de Claudio Caldini, quizá el artista más decididamente no verbal de los experimentalistas del cine argentino, destellos de una preocupación política por su contexto. Pero eso es una cosa que se mira ahora sobre aquella producción. No siempre están interpelando, digo yo, a la condición política. Independientemente del contexto político, lo cierto es que hay vientos de la época que se dejan sentir en la producción experimental de Super 8. Llama la atención que la mayoría de los experimentadores provienen de ámbitos diferentes al cinematográfico, como es habitual en este tipo de cine. Se trata de artistas visuales, gente de teatro y de otras disciplinas, que acuden al cine en busca de nuevas experiencias visuales. Artistas que pintan con luz o que buscan subvertir las convenciones narrativas. En este sentido, los creadores forman parte intencionalmente del contexto de las vanguardias artísticas latinoamericanas, con diversos matices regionales y locales, puesto que es imposible hablar de un común denominador para la cultura emergida al sur del Río Bravo en aquellos años. Hay aquí un debate sobre la naturaleza de las vanguardias y de las post-vanguardias, en el que Andrea Yunta ya ha perfilado rasgos principales. En el caso de México, son artistas que evaden la creación determinada por las grandes instituciones culturales de la época y que se mueven en un margen cultural que ha sido ya trazado en proyectos de investigación recientes como La Era de la Discrepancia, Arte y Cultura Visual en México, una exposición universitaria hecha por la Universidad Nacional Autónoma de México en años recientes. En Brasil hay expresiones de un arte conceptual de primera línea, dentro del cual pueden insertarse a creadores como Elio Tisica. En Argentina la experimentación surge en pequeñas capillas que, como el Instituto Goethe de Buenos Aires, de una manera muy parecida a los primeros años del cristianismo, se experimenta primero en las catacumbas y después de esa experiencia de las catacumbas, después ya se sale a la luz a dar la buena nueva de la vanguardia al mundo. Pero esa ya será una suerte posterior de estos movimientos. Las experiencias, como pueden ver, son muy distintas y el único común denominador posible en el uso del formato es el ejercicio pleno de una libertad creativa. De manera similar a otras experiencias latinoamericanas planteadas en la primera parte de este ensayo, vemos cómo esta pequeña película se convirtió en la única herramienta posible para acceder a la experiencia cinematográfica para artistas de diverso origen y con preocupaciones estéticas muy variadas. Inicialmente confinados al pequeño formato por razones económicas y de accesibilidad, los artistas latinoamericanos terminaron por elevar la calidad y condiciones del pequeño formato hogareño para encontrar una peculiar manera de experimentar visualmente. Un paso importante en el acceso a los medios que caracteriza al panorama digital contemporáneo. Muchas gracias.